Vamos a orar. Amantísimo y buen Dios, en esta hora rogamos que sea tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para ayudarnos a entender, comprender y descansar en tu santa y divina palabra. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que así lo harás. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, si son tan amables. Va a ser el último tema de lo que ha sido en estos días lo que es la Semana de la Juventud. Y por este último tema, hermanos, vamos a hablar con el título La gracia de Dios ante la crisis del suicidio. Antes de comenzar o comenzando esto, quisiera decir algo que se me hace importantísimo. Me acuerdo mucho y se me quedó muy grabado una vez que hace no mucho tiempo el hermano Renato me decía que en alguna ocasión unas personas le llegaron a preguntar: ¿Usted sufre? ¿Usted también pasa por dificultades? Y pues es obvio que sí, no nada más el hermano Renato, todos, absolutamente todos. No hay alguien aquí que diga, no, sabe, a mí mi mundo es color de rosa, ¿no? Hermanos, yo no vengo a hablar con este tema, como lo dijo el apóstol Pablo, no es que sea perfecto, que ya haya acabado la carrera, sino que prosigo al blanco. Amados hermanos, lógicamente este tema no es precisamente para todos, pero sí es importantísimo, no solamente porque es importante, sino porque desafortunadamente la iglesia ha guardado mucho silencio en relación a este tema que es de vital importancia. Solamente para comprender un poco de la importancia de esto, a nivel mundial, la organización, la OMS, ha estimado que cada año más de 720,000 personas pierden la vida por suicidio. Eso significa que ocurre una tragedia aproximadamente cada 40 segundos alrededor del mundo. Los grupos más vulnerables son de 30 a 44 años. Curiosamente, los hombres son los que más atientan su vida con formas, por así decirlo, más eficaces que las mujeres. Por eso la tendencia es que los hombres tienden a suicidarse más que las mujeres, porque las mujeres a veces lo tienden a hacer con otras formas que no son, que llegan a su propósito de ese momento, mejor dicho. Pero fuera de ello, fuera de los años de los 30 a los 44 años, muy cerca de ellos están los jóvenes de 15 hasta 29 años, los que se terminan con su propia vida. Es casi el 70% de los casos ocurre dentro de las viviendas particulares. Esto nos dice que la batalla se libra en la soledad del hogar. Y eso es bastante interesante. Cuando nos mencionan estas estadísticas de 70% ocurre dentro de los hogares, no ocurre con personas solas, ocurre con personas acompañadas, con familia, con personas rodeadas. Tristemente, nosotros no sabemos si nuestro cónyuge, si nuestro hijo o cualquier otra persona puede estar pasando por algo así. Y ahorita vamos a hablar más de ello, pero solamente piense que el 70% de los casos pueden suceder en un hogar. Amados hermanos, este tema ha sido tabú para la iglesia en general. Ha guardado silencio cuando realmente la palabra de Dios nos da consuelo, esperanza, alivio en medio de todas estas dificultades. De hecho, la Biblia no nos llama a decir que no sufrimos, ¿no? El título de esta Semana de la Juventud fue Sin cargas, porque Cristo nos llamó y dijo: venid a mí todos los que estén cargados y afligidos, que yo os haré descansar. Los pensamientos de suicidios, hermanos, no solamente suceden en nuestros días. Sucedió con Elías. Señor, quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres, dijo Elías. En el libro de Job también se menciona una referencia que haya mejor no haber nacido, le hubiera sido mejor. O en el Salmo 42, que ahorita vamos a llegar a eso, si bien no menciona el deseo de perder la vida, menciona una profunda depresión o un profundo momento difícil para la vida del salmista. ¿A qué voy con ello? Vivimos en un mundo quebrado y esto incluye nuestra mente. En el libro de Génesis, cuando sucede la caída, recordamos que
teológicamente se dice que hay 4 relaciones que se rompen por causa del pecado. No solamente nuestra relación con Dios, incluso la relación con el prójimo, con todo el prójimo, incluso la relación con la naturaleza a comparación del Edén, pero otra también muy importante que a veces no le hacemos caso, la relación con uno mismo, no vaya a decir con el pastor, no, con uno mismo, con nuestra propia mente. A raíz de la caída, hermanos, empieza no solamente las cuestiones de la depresión, sino el bajo autoestima y 1,000,000 de cosas más que suceden día a día para todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque al parecer, o más bien lo vemos en la palabra del Señor, que a raíz de la caída estamos quebrados, estamos rotos. Y lo único, amados hermanos, que nos ayuda a componernos en medio de ello, dice que Cristo trajo el ministerio de la reconciliación. Lo que se rompió por medio de la caída es lo que viene a reconciliar Cristo. Y eso involucra también nuestra mente. Dice Proverbios 18:14 en la Nueva Traducción Viviente: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero hace una pregunta: ¿pero quién podría sobrellevar un espíritu destrozado? Hay dolores, amados hermanos, que son más profundos, más severos y que los llevamos más tiempo que los físicos, tristemente. Cristo llama a los cargados, no a los que están bien. Él no aplasta al quebrantado, sino que los sostiene. Isaías 42, verso 3, en la Nueva Versión Internacional dice así: no acabará de romper la caña quebrantada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Amados hermanos, ¿no vemos en la palabra del Señor que Dios le dijo: híjole, tú vienes quebrantado, tú vienes destrozado, tú vienes deshecho de tu vida? No, así yo no recibo gente. En ningún momento de las Escrituras vemos algo así. Y si eso lo aplicáramos aquí a la iglesia, pues no estaríamos aquí, la verdad. Andaríamos acá afuera. Porque la iglesia, amados hermanos, una frase que la conocen todos y a veces no la entendemos, yo creo muy bien. Es un lugar, es un hospital. Aquí habemos personas rotas. Aquí habemos personas que han pensado en el suicidio. Aquí habemos personas que le hemos creído al diablo las mentiras de pensar: nuestra vida no es suficiente, los demás no nos quieren, o 1,000,000 de mentiras más. Aquí estamos quebrantados, rotos, pero con la esperanza preciosa de que solamente en Cristo hay restauración para nuestra vida, hay perdón, hay esperanza, hay consuelo, hay alivio para el corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué dice su palabra? ¿Se acuerda? Tú, oh Dios, no despreciarás. No despreciará Dios al corazón contrito y humillado. Con esto, hermano, a manera de introducción, solamente quiero hablar de 5 fundamentos que sostienen nuestra vida cuando el alma desfallece. El primer fundamento es el valor intrínseco de la vida. Amados hermanos, nosotros creemos en la vida, que toda vida, todo ser humano tiene dignidad, tiene valor de dignidad, pero no es porque nosotros decimos porque somos humanos, los animales no, es simple y sencillamente por un hecho fundamental que encontramos en Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios está depositada en la vida del hombre. Eso es lo que creemos que le da valor a la vida del hombre, la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, muchas crisis se alimentan con mentiras como no valgo o soy una carga. Para el Señor nos dice su palabra que hemos sido tan importantes, como lo dice sobre Jeremías, que desde antes de la fundación del mundo yo te formé y te di por profeta a las naciones, le dice a Jeremías. ¿Se imagina
un Dios que dice, voy a formar algo, lo voy a conocer desde la eternidad, desde antes de la existencia, lo voy a formar en su momento y no me importa nada. Dios nos formó con un propósito, y no solamente con un propósito, sino que nos formó como todo ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que creemos que es el valor de la vida en todo ser humano. Por eso nosotros creemos, amados hermanos, que todo ser viviente, incluso el niño en el vientre de su madre, ¿se acuerda quién fue uno de los primeros que nos dice que reconoció a Jesús? Un niño en un vientre, Juan el Bautista, ¿no? Que saltó de gozo aún en el vientre de su madre de haber reconocido a Jesús. ¿Entendemos eso? No tengo ni la más remota idea cómo sucedió, cómo pasó, pero nos dice las Escrituras que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre y reconoció a Jesús, y nosotros queremos abortarlo. Todo ser humano, hermanos, es creado a imagen de Dios. Lo que Dios castiga, hermanos, lo que Dios menciona como pecado es terminar con la imagen de Dios en la vida del hombre. ¿Sabe por qué el diablo está tan encaprichado contra nosotros? Porque fuimos creados a imagen de Dios. ¿Y qué quería el diablo? Ser igual a Dios. Quiere destruir la imagen de Dios sobre la vida del hombre. Quiere que se convierta en una bestia sin sentido, sin razón, sin pensamiento alguno, sin que algo que lo deshonre más abajo que un propio hombre. Pero no solamente ello, debemos de recordar dentro de todo esto del valor intrínseco de la vida, amados hermanos, que Dios es soberano. Hermosamente dice el Salmo 31, verso 15: mi vida entera está en tus manos, líbrame de mis enemigos y mis perseguidores. Mi vida entera está en las manos del Señor. ¿Qué nos ayuda a entender esto, hermanos? Cuando el dolor es intenso, el tiempo se desorienta, pero Dios gobierna en todo momento. Lo menciono por algo muy preciso. Hace no mucho tiempo, hace muy poco tiempo, las noticias salieron de una joven que pasó por diferentes dificultades de su vida. No digo que sean menores, fueron completamente graves, pero eso lo vio como una justificación como para llegar a terminar con su vida. Amados hermanos, cuando dice la palabra no matarás, involucra incluso nuestra propia vida. En Isaías capítulo 46, versos 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Dios. ¿Por qué leo este versículo? Amados hermanos, yo entiendo, sabemos, uno también ha sufrido, uno también ha pensado en las mentiras del diablo, ha creído esas ideas completamente incorrectas, y uno ha pensado que Dios no es soberano, y se ha ahogado en sus propios problemas, y se ha ahogado en las dificultades, y no ha visto solución. Pero algo que debemos de prevalecer, hermanos: en Cristo hay esperanza. Dios es soberano. No hay adversidad más grande que nuestro Dios. No existe. Por más adversa que pueda ser nuestra vida, podemos tener esperanza en el dolor más grande, hermanos. En el dolor más grande de nuestra vida podemos tener esperanza. Y esperanza en Dios, porque solamente Él es soberano. El segundo fundamento, amados hermanos, y quiero que me acompañe con su Biblia en lo que hemos leído hace unos momentos, Salmo 42, es la anatomía del alma abatida. Voy a leer del verso 5 al 7, Salmo 42, versos 5 al 7. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Y qué dice, hermanos? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde los montes de Mizar.
Un abismo llama al otro, a la otra voz, dice, de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pensado sobre mí. Hermanos, algo que es importante, el salmista, este salmo me ayuda a recordar, o me gusta mucho para verlo en tres cosas. Una, el reconocimiento del dolor. El salmista no llegó y le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Qué fortalecido estoy, yo de todas a todas las puedo. No, yo tengo la victoria porque yo nunca batallo. No, el salmista, ¿qué hizo? Reconoció su dolor. No se pintó como el mejor creyente. No dijo, híjole hermano, no, yo nunca batallo, yo todo está bien porque yo sí tengo fe, no como ustedes que no tienen fe. No dice eso. El salmista reconoce su dolor delante del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y continúa en el verso 6, Dios mío, mi alma está abatida. El lamento, hermanos, la dificultad de expresarle a Dios verdaderamente nuestro sentir, no es incredulidad, es una fe que clama. Incluso creyentes pueden llegar a sentirse sobrepasados, angustiados, muy cargados, y aún siendo creyentes en Jesucristo. Dice en el Salmo número 62, verso 8, esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Tantos personajes, hermanos, si usted y yo leyéramos todos los salmos, nos diéramos cuenta de cuántos salmistas se expresaron que estaban abatidos, destrozados, hecho pedazos su vida, pero que confiaban en Dios, que los podía levantar y los podía restaurar. Con Dios, amados hermanos, tenemos que ser plena y completamente sinceros. Podemos serlo. Dios no nos va a decir, híjole, no, yo nada más recibo personas restauradas. A las personas sanitas, a los enfermos no. Dios nos restaura, hermanos. Si yo sé que bien desafortunadamente como seres humanos hemos tenido la mala práctica de que cuando alguien viene abatido con nosotros le decimos cosas súper productivas como échale ganas. Y el otro dice, híjole, nada más esperaba que alguien me dijera, ¿no? Revelación de Dios. Yo sé que nuestra intención es buena, o sea, no queremos que el otro esté así, pero echándole ganas no se resuelve, hermanos. Había una persona que me contó que cuando pasaba por dificultades de niña, o lloraba, o que pasaba algo que lloraba, su mamá llegaba y le decía, ten unas sabritas, ¿no? Y así le resolvía su problema, ¿no? Se alegraba, se contentaba y decía, ya tengo sabritas. Ahora le dan unas sabritas y se contenta, así. Yo sé que a veces, amados hermanos, llega alguien abatido y le queremos dar unas sabritas o le queremos decir un texto bíblico, así como si fuera la solución a todos sus problemas, un verso fuera de contexto para la primera y como que ya, por arte de magia, ya, ¿no? ¿Creemos que Dios tiene el poder para restaurarlo así? Sí, creemos que sí. ¿Pasa constantemente? No tan constantemente como quisiéramos, no, tristemente. Pero Dios es soberano. ¿Eso quiere decir que no lo debemos de ser? No, quiere decir que debemos de ser persistentes en apoyar con la palabra del Señor y otras herramientas que ahorita vamos a utilizar, pero a lo que voy es a eso. Amados hermanos, principalmente este verso nos llama a entender algo. Ante Dios yo puedo venir completamente abatido sabiendo que Él me puede restaurar. Segundo, predicarse a sí mismo. Hermanos, esto es una de las cosas que más me gustan, predicarse a sí mismo. Hermanos, usted y yo venimos al culto, si bien nos van, venimos el lunes, venimos el miércoles, venimos el viernes de oración y venimos a veces actividades el sábado y el domingo. ¿Las adversidades nada más les pasan en esos días? No, los pasan en todo rato y en los momentos que no son del culto también. ¿A qué voy con ello? La palabra del Señor no nada más la tiene disponible aquí en las actividades de la iglesia, la tiene disponible en todo momento y bajo todo lugar, pues desde su casa, ahora que tenemos el celular muchísimo más fácil, pero ¿a qué voy con ello?
Cuando estamos abatidos, hermanos, dice el salmista en el verso 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el verso 11 repite lo mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Nuevamente, espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Algo le dice muy importante al alma. Este salmista se está predicando a sí mismo y le dice, espera en Dios. Esto es lo que el salmista tenía que recordar para ese momento de crisis. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted y yo nos tenemos que predicar a nosotros mismos en ese momento de la crisis? Porque en el momento de la crisis, tristemente, nos olvidamos de todo. Le creemos al diablo todas sus mentiras. Nadie me quiere, nadie me quiere, mejor me como. O sea, le creemos todo al diablo, ¿no? Nos quedamos ciegos, y algo que debemos de recordar, por más que estemos ciegos, por más que estemos olvidados, algo, tengo que recordar el evangelio. Tengo que recordar a Cristo. ¿A quién se lo tengo que predicar? A mí, yo lo necesito. ¿Sí? Si bien, amados hermanos, allí en el boletín viene mi número de teléfono y me puede hablar a cualquier hora, no todas las horas le voy a contestar, lógicamente, pero es algo que es verdad. Hay una verdad. Somos llamados a predicarnos a nosotros mismos, a recordar su palabra. ¿Se acuerda cuántas veces Dios le dijo al pueblo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Aquel que te sacó de la ¿dónde? De la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios se lo tenía que recordar al pueblo? ¿Tenía Alzheimer el pueblo? Pues al parecer sí, ¿no? O al menos espiritual, pudiéramos decir. Nosotros también olvidamos, tristemente. Por eso, hermanos, nos tenemos que predicar a nosotros mismos. Por eso dice el salmista, espera en Dios, que aún he de alabarle. Tercera, aferrarse a Dios, hermanos. Aferrarse a Dios, no encuentro otra forma de decirlo más que aferrarse a Dios. Dice el verso 8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Dice, me voy a desatar, me voy a caer en depresión, voy a encerrarme en mi cuarto, no voy a hablar con nadie. No, ¿verdad? Dice, aún en la mañana vendrá la misericordia, y aún el cántico en la noche. Dice, mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Eso le dirá, dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Los enemigos lo pueden pronunciar, hermanos, nosotros no, porque nosotros sabemos dónde está nuestro Dios. Dice el verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, el salmista estaba completamente abatido. El salmista se predicó la palabra, pero el salmista, sobre todas estas cosas, se aferró a Dios. Se aferró a Dios, a su palabra, a sus promesas, a lo que Dios tenía para con él. A eso se aferró. Y esto es algo completamente importante y profundo en medio de todas las crisis de depresión, de pensamientos suicidas. Pensar en esto, hermano. Nosotros debemos de reconocer ante Dios nuestro dolor. Nosotros debemos de venir delante de Dios predicándonos a nosotros mismos, pero también nosotros debemos de aferrarnos al Dios único, suficiente, poderoso, el único que nos puede ayudar en medio de cualquier crisis que sea. De hecho, el tercer fundamento, hermano, de lo que les quiero hablar de 5, el tercer fundamento es las verdades que vencen las mentiras del enemigo. Voy a hablar, o tratar de hablar rápidamente algunas mentiras que el diablo nos dice y cómo la palabra del Señor es clara para con nosotros. La mente en crisis no es neutral, es un campo de batalla, hermanos. Y en ese campo de batalla solamente se está peleando los que conocemos la verdad en la palabra del Señor y la mentira del diablo.
Jesús advierte que el enemigo es padre de mentira. En momentos de debilidades, esas mentiras suenan como verdades. El diablo querrá venir a darnos mentiras como estarían mejor sin ti. ¿Sabe? Dice su palabra que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. El suicidio, hermanos, no elimina el dolor, lo traslada y lo multiplica. Si una persona comete suicidio, siempre habrá personas que le amen, que van a vivir con ese mismo dolor que lo llevó a eso, el doble, y no solamente a su familia. Si pertenece a una iglesia, hermanos, muchísimos más nos encontraríamos completamente abatidos si alguien de aquí cometiera algo así, porque somos parte del cuerpo de Cristo, todos, hermanos. No diga ni le crea al diablo de que estaría mejor este mundo sin usted. Hay una iglesia que lo ama, hay una familia que lo ama, y que no existe esa mentira. 2, esto nunca va a terminar. Dice en el Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. El sufrimiento no es para siempre, hermanos. El sufrimiento va a llegar a un término, y si no es en esta vida, es en la que sigue. Hermanos, esta vida es temporal, momentánea. La vida en Cristo es eterna. Cuando usted y yo estemos en la gloria del Señor, disfrutando de la gloria del Señor, haga de cuenta como cuando alguien se sube a un avión y trata de ver personas, ¿se ven? Como hormigas, insignificantes. Usted y yo en el cielo, para la gloria del Señor, si Dios nos lo permite, estaremos en la gloria y estaríamos diciendo, qué tontos fuimos, de andarnos, estar abatidos por problemas tan pequeños, pero solamente allá los veremos como tan pequeños. Ahorita los vemos como si fueran algo enorme, gigante para nuestra vida, porque no tenemos presente al Dios grande, soberano y poderoso que tenemos. No digo, amados hermanos, que nuestro dolor en esta tierra sea insignificante o vano, o quisiera desmeritarlo. Lo que estoy diciendo es que cuando estemos en la gloria eterna, disfrutando del Señor para siempre, todos esos dolores se nos harán tan pequeños. Otra mentira: Dios nos ha abandonado. Dice en el Salmo 34, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Cristo fue abandonado en la cruz del Calvario cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani. ¿Solamente para qué? Para que nosotros no estemos abandonados. Él sufrió el abandono que nosotros merecíamos para que nosotros hoy podamos decir, Abba Padre. Nuestro Padre está con nosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Dios no nos ha abandonado. No interpretemos el silencio de Dios como abandono del Señor. Tengamos la plena certeza que Él está con su pueblo. Otra mentira, hermanos: soy una carga, no un regalo. Las Escrituras afirman que somos obra intencional de Dios. No somos un accidente, no somos un error. Nuestros padres no dijeron, híjole, pues ni modo, pues ya lo tuvimos. Y aún así, si nuestros padres pudieran decir eso, Dios no. Dice su palabra que Él nos formó aún en el vientre de nuestra madre. No somos un accidente de este mundo, somos un plan de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Esa palabra hechura suya, me encanta, el poema en griego. ¿Sabe por qué? Porque esa expresión se utilizaban los artistas cuando hacían una obra de arte y decían, esto es hechura, esto es poema. Y eso, dice Dios, tú eres mi obra de arte, está diciendo el Señor, con un propósito, con un fin, no por casualidad, sino que en Cristo encontramos propósito, hermanos. Y si tenemos propósito, lo vamos a tener toda la vida. No somos una carga, hermanos, porque Dios no se cansa de cargarnos a nosotros. Última mentira, no digo que sean todas, pero por mencionar algunas. Mi dolor es demasiado grande, ni Dios puede ayudarme. ¿Sabe? Un pastor decía que normalmente las personas no piden oración por una de tres cosas. Decía, porque creen que son tan pequeñas y tan insignificantes sus dolores, sus dificultades, que dicen, no, yo puedo, con eso yo sí puedo. Otros que piensan que son tan grandes sus dificultades que ni Dios puede con ellas, y otras que dicen, a Dios que le interesa mi vida. Hermanos, no hay cosa pequeña en la cual nosotros podamos hacer separados de Él. No hay cosa grande que Dios no pueda, porque dice, para Dios no hay nada imposible. Y Dios se interesa de nuestra vida tanto que nos formó y nos preparó una morada celestial eternamente y para siempre. A Dios sí le importamos. Y con eso sería suficiente para vivir la vida conforme a la forma en la cual Dios nos llamó a vivirla. Si Dios venció a la muerte, hermanos, puede sostenernos en nuestro dolor. Nuestro sufrimiento es grande, pero nuestro Dios es infinitamente mayor. El cuarto fundamento, hermanos, es puedes encontrar ayuda. Y esto lo voy a decir delicadamente y prudentemente. Hermanos, nosotros entendemos y creemos algo que se le llama la gracia común, la gracia especial y gracia común. La gracia especial es la manifestación de la salvación que solamente está en Cristo. La gracia común es la gracia que Dios ha dado a toda la humanidad para desarrollar cuestiones tanto científicas, tecnológicas, avances médicos y muchas otras cosas, ¿no? En medio de todo lo que es la gracia común está pues los doctores, lógicamente, y los avances médicos que hay, ¿no? Dentro de los avances médicos, bendito Dios, está la metformina, porque si no yo no estuviera aquí probablemente, por los niveles de azúcar que se descontrolan en nuestro cuerpo, ¿no? Y así como todos aquí somos coherentes, pensantes y decimos, si me duele una parte de mi cuerpo, voy a orar primeramente al Señor, que Dios puede sanarme, pero también voy a ser prudente y de ir a un médico, ¿sí? No confiando en el médico como el Salvador, sino confiando en Dios como el Salvador, ¿sí? Ahora, algo también sucede con lo que es la cuestión química, física, biológica del ser humano. Lógicamente, hermanos, si alguien tiene la depresión de la manera clínica, es un desorden neurológico que tiene que ser atendido, sí, definitivamente sí. Si a mí me controlan los niveles de azúcar, lógicamente un psiquiatra correctamente tiene que darle medicamento para controlar bien los niveles neurológicos que hay en nuestra cabeza, ¿no? Pero eso lo entiendo perfectamente. La cuestión neurológica, física y biológica del ser humano tiene que ser atendida por un doctor, ¿no? Lógicamente, ¿no? Ahora, el otro aspecto es la cuestión psicológica. Si bien la cuestión psicológica, hermanos, y eso es indudablemente, dentro de la psicología se han metido tantas ideologías, tantos pensamientos, que no solamente no es como que no piensen en Dios, sino que están en contra de Dios y se han inmersido tanto en medio de la psicología que ya hay psicólogos que pueden apartarnos muy fácilmente y con muchas formas del Señor fácil y rápidamente. Nosotros debemos de tener discernimiento, y dos, si algo yo le puedo sugerir, hermano, es que
si puede y si tiene, mejor dicho, si tiene la necesidad y la oportunidad y tiene que hacerlo, irse a atenderse con un psicólogo, yo le recomiendo que lo haga. Primeramente le pudiera recomendar, que sea con un psicólogo cristiano, preferentemente. Quiero pensar que tiene menos bagaje de estas cuestiones culturales y pensamientos completamente fuera del Señor. Y dos, la psicología no se lleva solamente sola, hermanos. Se lleva en acompañamiento pastoral, esto es consejería pastoral, ¿sí? Que así como usted pueda ir con un psicólogo para ser atendido en ciertas áreas, también debiera de ser atendido por un pastor para su cuidado espiritual y su entendimiento en medio de todos los procesos que tenga que llevar, ¿sí? Hablando ello, no solamente ello, amados hermanos, la iglesia es como un hospital, como lo decíamos. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La iglesia no es un lugar para aparentar fortalezas, sino para cargar debilidades los unos de los otros. No es para que lleguemos aquí, hermano, a mí no me duele nada, a mí no me pasa nada, yo todo lo tengo bien. Es para decirle, hermano, he estado batallando, he estado luchando, no económicamente, sino en otras áreas. A veces creo las mentiras del diablo. Ayúdeme a orar por mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de cargar las cargas de los unos de los otros. Quinto y último fundamento, hermanos, la comunidad de gracia. Hablando de esto mismo, de la iglesia como un hospital, debemos de recordar que el aislamiento alimenta la mentira, pero la comunidad fortalece nuestra fe. En Génesis capítulo 4, verso 9, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí? La respuesta es que sí. Somos encargados, no los salvadores, lógicamente, encargados de guardar, de cuidar la vida de nuestros hermanos en Cristo. Proverbios 27, 23 dice, sed diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hablando del cuidado por los demás. Amados hermanos, quisiera resumirlo en tres cosas importantísimas. Una y luego las tres. Usted y yo, antes de todo, hermanos, para el cuidado de cualquier persona que pueda estar, tenemos que estar alertas en ver a las personas y no dejar, hermanos, que se aíslen, que dejen de comer. No dejar que empiecen en un proceso en el cual su alma se abate y se hunde y se hunde y se hunde más, sino que usted y yo, por el cuidado de los otros, tenemos que estar alertas ante cualquier síntoma, ante cualquier idea de que una persona se encuentra abatida y cada vez más abatida. ¿Sabe? Es muy curioso. Hay personas que mencionan o aparentan ser tan alegres que, ¿qué cree? Se terminan suicidando. Y uno a veces como familia se pregunta, ¿por qué no nos dimos cuenta? Y cuando empieza a recapacitar, empieza a ver que se aislaba, que se apartaba de todos, que no quería convivir con nadie, nos empieza a carcomer ahí sí la culpa. Tres cosas fáciles y sencillas para poder acompañar a alguien en medio de cualquier dificultad. Una, escuchar es una forma profunda de amar. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y todavía dice, y más tardo para airarse. Pero empieza, todo hombre sea pronto para oír. Hermanos, lo que más necesitamos cuando alguien venga con sus aflicciones, no le digamos cuando él nos empieza a decir, él o ella nos empieza, hermano, tengo eso, ¿Dios es poderoso? ¿Dios lo puede sanar? Sí, pues gloria al Señor, ya se puede ir. No, de ninguna manera.
O decirle cosas como, ¿qué? ¿Por eso estás batallando? ¿Que no tienes fe? Qué insensible sería de nosotros, hermanos. Tenemos que escuchar a las personas. Las personas a veces hasta se resuelven sus problemas ellos solos. Solamente basta escucharlos a veces. Entender, tratar de comprender un poco el dolor por lo cual están pasando. No juzgarlas duramente, de decirles, hombre de poca fe, maldito pecador, ojalá que te con leña verde quedes allá. No, de ninguna manera, sino ser compasivo. Compasión, amor y ternura, dijo el otro. En Romanos capítulo 12, verso 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorar. Atender sin juzgar. ABC, hermanos. Una, atender sin juzgar. B, buscar ayuda activa. Amados hermanos, una persona que está en un momento depresivo o está en un momento muy, muy amargo de su vida, no va a ver, él cree que no tiene la necesidad de ayuda. Usted y yo, como personas que buscamos acompañarla, no le vamos a decir, bueno, si te sientes mal, ahí me avisas. No, es aquí estoy para ti. Y no solamente ello, es ven, te voy a llevar, vamos a ir con el pastor, vamos a ir con un psicólogo, vamos a ir con quien tengamos que ir, pero yo te voy a llevar, porque solo, hermano, no va a ir. Solo, ¿sabe a qué se representa? Como el paralítico, y usted y yo como los amigos que tenemos que llevarlo a Jesús, a la respuesta, a lo que le va a ayudar. Cuando una persona está en un momento así, hermano, está como paralítico. Y ustedes y yo tenemos que solamente ser el medio para llevarlo a la solución, a la respuesta a sus problemas, que es el Cristo Jesús. Y por último, A, B, C, cubrir con gracia. Dice en Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, me gusta mucho este versículo, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso no tanto nos queda ahorita, pero los segundos, la segunda y tercera sí, que alentéis a los de poco ánimo. Si alguien se siente desanimado, hermano, ¿qué le vamos a decir? Échale ganas. O le vamos a decir, híjole, nada más, pues ya, esfuérzate y sé valiente. Y ya. O como otros, qué poca fe tienes. Te falta fe. Dice que alentéis a los de poco ánimo y termina diciendo, bueno, o continúa, que sostengáis a los débiles. No dice que lo hundas más en el hoyo ahí de su depresión, de su lloro, de tu tristeza, sino sostenerlo. Y termina diciendo, y que seáis pacientes con todos ser paciente. El suicidio, hermano, es una tragedia producto de un dolor insoportable. Nuestra misión no es juzgar el final de una vida, sino sostener la vida mientras hay tiempo. Usted y yo somos llamados a sostener la vida del que está abatido, del que está angustiado. ¿Qué debemos de hacer con todo ello? 3 cosas. Una, a los creyentes que luchan en silencio, amados hermanos, y con ello voy terminando. Recuerde lo que dice el Salmo 42, aún he de alabarle. Hay un propósito en el Señor. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que nosotros terminemos con nuestra vida, hasta el día de Jesucristo. Nuestro principio está en las manos del Señor, nuestro final está en las manos del Señor, no en las nuestras. En las manos del Señor y no las nuestras. Amados hermanos, si usted está aún en medio del dolor con todo ello, recuerde una palabra, aún, cuando dice aquí el salmista, aún he de alabarle, recuerde esta palabra, aún, es fe en medio del dolor. Señor, aún tengo propósito, aún tengo esperanza, aún sigues siendo Dios, aún eres poderoso, aún, Señor, no te cansas de tenerme paciencia, de sostenerme, de estar conmigo en el dolor, en la pérdida, en las dificultades, aún no te cansas. ¿Y qué cree, hermano? Jamás se cansará.
Dios no ha terminado con nosotros. Amados hermanos, si hubiera alguien aquí que no es creyente en Jesucristo, dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Amigo, si hubiera alguien en esta hora que nos visita, que no cree en Cristo como Señor y como Salvador, déjame decirte algo. Tratar de encontrar consuelo, esperanza, alivio, tratar de alejarnos de estos pensamientos suicidas, a tratar de alejarnos de toda esta depresión, jamás lo podremos hacer sin Cristo. Jamás lo podremos hacer sin Cristo. Por tercera vez, para ver si queda claro, jamás lo podremos hacer sin Cristo. Tú y yo tratamos de buscar la felicidad, el gozo, la esperanza en cisternas rotas. Busquémoslo en lo único que puede darnos esperanza, en la fuente de agua viva que es Cristo. Por ahí dicen correctamente, el hombre tiene un hoyo en sí del tamaño o de la forma de Dios que nada en este mundo lo puede llenar, solamente Cristo. Solamente Cristo. En Cristo hay esperanza en medio de toda esta depresión. En Cristo hay esperanza en medio de todos estos pensamientos, ideas y cosas que te quieren atormentar. No necesitas arreglarte para venir a Cristo, necesitas venir a Cristo para que Él te restaure. Amados hermanos, iglesia, estamos llamados a ser una comunidad que sostiene, o como lo decíamos ahorita, que alenta, sostiene y acompaña. No ignora el dolor, no simplifica, no minimiza el dolor, no lo juzgamos, lo cargamos juntos. Amados hermanos, no les hablo, como les decía al principio, como una persona que no ha batallado, que no ha luchado, que no se ha subido al puente Tampico, que no ha tenido un cuchillo en sus manos. No les hablo así. Les hablo como una persona que también ha luchado muchas veces, hermanos. Y en medio de todo el dolor, lo único que sé que me ha tenido vivo aquí es el Señor. Lo único, hermanos. Y yo sé que el Señor nos mantiene aquí, a todos y a cada uno de los aquí presentes, y nos sostendrá hasta el fin. Él es siempre fiel. Oremos al Señor. Amado Dios y Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos como somos, personas quebrantadas, personas rotas, personas con problemas, personas con adversidades, personas sumamente angustiadas, preocupadas y con muchos errores, Señor, con muchas cargas. Pero en esta hora, Señor, ayúdanos a depositar todas nuestras cargas en ti. Ayúdanos, bendito Dios, a luchar en medio de todas estas mentiras del enemigo, Señor, y salir victoriosos no por nosotros, sino por la obra de Cristo que obra todos y cada uno de los días en nuestra vida. Podrá haber muchas dificultades, bendito Dios, pero ayúdanos a ver a nuestro buen y fiel pastor que nos infunde aliento. Como dice tu palabra, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Dios. En medio de este valle de sombra y de muerte, me infundirán aliento, Señor, tu vara y tu cayado. Aliméntanos, sosténnos como hasta el día de ahora, Señor, y que podamos tener la plena certeza que no hay adversidad más grande que nuestro Dios. Que en esta hora, bendito Dios, podamos salir de aquí, Señor, o podamos ser activos, receptivos, Señor, a buscar las cargas de los otros para ayudarnos a cargarlos los unos con los otros, a salir fortalecidos, Señor, para ayudar a nuestros hermanos en Cristo en medio de sus crisis, en medio de sus necesidades, en medio de sus problemas. Bendito Dios, ayúdanos a ser la iglesia que tú nos has llamado a ser y que podamos encontrar esperanza en Cristo. Y si hubiera alguien aquí sin Cristo, Señor, que esta tu palabra le haya llegado a su corazón y traiga fruto, Señor, para que él pueda ver en Cristo lo único que necesita para vivir
todos los días de su vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.